Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos viendo la reconstrucción del templo que se realizó no sin oposición del enemigo, pero finalmente se llegó a realizar a pesar también del desánimo y el desaliento que trajo toda esa hostilidad por parte de los que no querían que el templo fuera reconstruido, pero vimos que Dios suscitó a dos profetas que fueron Ageo y Zacarías, que estimularon e incluso amonestaron al pueblo para que se movilizara, se levantara y entonces se ocupara de esa tarea. Y de ese modo es como el templo, el segundo templo, fue reconstruido. Luego vimos que pasados 60 años desde la reconstrucción del templo se produce la llegada a Jerusalén de Esdras. Y entonces estábamos diciendo que en la figura de Esdras tenemos al maestro, es decir, al ministerio de enseñanza. En el Antiguo Testamento hemos visto muchas veces el ministerio sacerdotal, que tiene que ver con oficiar en el templo, todo lo que tiene que ver con el culto, con los sacrificios, etc. Y luego también hemos visto el ministerio profético, los profetas. El ministerio sacerdotal es el ministerio que, representando al pueblo, se presenta ante Dios, a favor del pueblo. Y el ministerio profético es el ministerio que, de parte de Dios, habla al pueblo, es decir, son dos direcciones en sentidos contrarios. El sacerdote va desde el pueblo a Dios y el profeta viene de Dios hacia el pueblo, pero aunque son sentidos opuestos, son complementarios. Ambos han sido instituidos por Dios. Pero con Esdras, como dije, tenemos la figura del maestro que por primera vez aparece en toda su dimensión y que a partir de este momento va a adquirir una importancia grande dentro del pueblo de Dios, y luego veremos en el Nuevo Testamento que también en la Iglesia del Señor está el ministerio de maestro, el ministerio de enseñanza. Esdras viene con la intención de enseñar al pueblo de Dios, pero vimos que lo primero que se encuentra es lo que él no imaginaba que se iba a encontrar, y es como pasados todos estos años, todas estas décadas, después de la llegada de Zorobabel y de los pioneros, con todo su entusiasmo y todo su fervor, los descendientes de esos pioneros han perdido ese entusiasmo, esa dedicación y consagración a Dios, y se han unido en matrimonios mixtos con los otros pueblos. Entonces, eso es lo que produce en Esdras, ese momento en el capítulo 9 de Esdras, de su quebrantamiento, de su humillación y de la confesión del pecado de su pueblo, tras lo cual entonces toman medidas para despedir, para disolver todos esos matrimonios que lo que hacen es comprometer, es decir, es poner en riesgo la propia identidad del pueblo de Dios, como ya pasó en generaciones atrás, que esos matrimonios mixtos finalmente lo que producen es la entrada del paganismo y de las ideas mundanas dentro del pueblo de Dios, y lo que traen es la debilidad espiritual y finalmente pues la caída, la decadencia del pueblo de Dios. Así es como entramos entonces al final de la clase de la semana pasada en el principio del libro de Nehemías. Nehemías va a llegar a Jerusalén poco más de 10 años después de la llegada de Esdras, mientras que el primer contingente bajo Zorobabel vino bajo el mandato de Ciro, el rey persa, es decir, es a instancias de Ciro, es bajo el impulso de Ciro que ellos vuelven a Jerusalén.
La llegada de Nehemías no va a ser porque alguien le está diciendo o le está presionando para que vaya, sino que se produce como consecuencia de las noticias que él escucha, del estado deplorable en el que Jerusalén se encuentra, y a causa de eso, la carga que toma por la recuperación, la restauración de su ciudad, eso es lo que le impulsa. No una fuerza externa, no alguien que le diga es que tienes que ir, sino algo que surge de su propio interior. Y recordemos que Nehemías era un hombre que estaba bien situado allí en la capital del imperio persa, en Susa, era copero del rey, tenía una buena posición, una vida cómoda. Sin embargo, va a dejarlo todo eso para identificarse con su pueblo allí en Jerusalén, y a pesar de las dificultades, efectivamente Nehemías va a ser el alma, el motor de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Ahí tenemos en el capítulo 2 y versículo 11, llegué pues, estamos en Nehemías, llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Así que Nehemías está constatando aquí que las noticias que le dieron cuando él estaba en Susa no son exageraciones, no es alguien, un pesimista que llegó allí y dijo, están las cosas muy mal, y luego resulta que no estaban tan mal. No, cuando Nehemías llega, efectivamente puede comprobar con sus propios ojos que lo que le han dicho es la verdad, es la realidad. Y en este sentido hay aquí un contraste radical entre lo que Nehemías está viendo en esos momentos, en lo que se ha convertido Jerusalén, y la ciudad que un día fue. Si vamos un momentito al Salmo 48, y versículos 12 y 13, andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Es decir, aquí se está invitando al que vive allí o al visitante que viene a Jerusalén a que admire la ciudad, su esplendor, su brillo, su belleza. Esa es la Jerusalén que ha de ser admirada, pero eso es una Jerusalén que es de hace varios siglos. La Jerusalén que Nehemías está viendo ahora no se parece en nada a esa Jerusalén a ser admirada, sino que esta es una Jerusalén a ser lamentada, a ser llorada, y más que eso, a ser reconstruida. Y eso es precisamente lo que Nehemías va a hacer. Ya dijimos la semana pasada, Nehemías hizo 3 cosas cuando oyó las noticias del estado de Jerusalén. Primero, lloró. Eso es lo que hace cualquier patriota cuando se entera de que, estando fuera de su patria, se entera de alguna catástrofe que ha ocurrido en su patria. Un patriota llora. Pero Nehemías, además de llorar, oró. Y aquí tenemos entonces a un patriota que es creyente, porque eleva una oración, una confesión de pecado ante Dios a favor de su pueblo. Lloró como patriota, oró como patriota creyente y actuó. Es decir, dejó Susa y dejó la comodidad que él tenía y su vida allí para venir a Jerusalén, para hacer de esta reconstrucción de los muros de Jerusalén la causa de su vida.
Y efectivamente, después de esta visita nocturna que él hace, entonces es cuando se pone en marcha. Lo mismo que ocurrió cuando se pusieron a reconstruir el templo, que nada más empezar a reconstruir el templo, los enemigos van a plantar cara y van a poner todos los obstáculos habidos y por haber para tratar de impedir que esa obra se lleve a cabo. Aquí va a ocurrir también lo mismo. En el momento que el pueblo de Dios se pone en marcha, inmediatamente el enemigo va a plantar cara para tratar de desmoralizarlo y tratar de paralizarlo. De hecho, aquí en el capítulo 2 y versículo 10, incluso antes de que ellos se pongan manos a la obra, cuando oyen que Nehemías ha llegado a Jerusalén, ya están poniendo trabas. 2:10, pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Y varias veces estos dos nombres, más otro que se llama Gesem el árabe, los vamos a ver continuamente oponiéndose a la labor del pueblo de Dios. Aquí en el capítulo 3 tenemos la tarea del trabajo de reedificación de los muros. Hay una palabra clave en este capítulo que es la palabra restaurar, el verbo restaurar. Aparece 35 veces. Fíjate, el capítulo tiene 32 versículos, pues 35 veces aparece la palabra restaurar, es decir, hay más veces que versículos que la palabra restaurar aparece. Así que esta palabra, de hecho, podía ser el resumen de este libro, de lo que Nehemías, de la obra que Nehemías va a realizar, una restauración. De hecho, la palabra restauración podía ser también el resumen de la obra de Esdras en cuanto a poner los cimientos de la palabra de Dios otra vez entre el pueblo de Dios, y también puede ser la palabra restauración la obra que Zorobabel y el contingente de pioneros que vino por primera vez hizo. Esa palabra restauración puede resumir todo este periodo, porque se trata precisamente de eso, de levantar de cero, de otra vez volver a edificar aquello que ha quedado desolado, aquello que ha quedado totalmente destruido. Y cuando miramos este capítulo 3, en este trabajo de restauración de los muros y también de las puertas de Jerusalén, vemos que hay un trabajo conjunto. Es un trabajo conjunto realizado en armonía entre unos y otros. Es toda una lección de cómo se puede llegar a realizar una tarea cuando hay un espíritu de unidad, cómo se puede llegar a realizar una tarea que es enorme. Los muros de Jerusalén han estado asolados 160 años. Pues bien, en 52 días se van a levantar esos muros. ¿Cómo puede ser que algo que ha estado más de siglo y medio destruido se levante en menos de 2 meses? Pues la respuesta está precisamente en esta clave de la unidad de todo el pueblo de Dios, trabajando cada uno poniendo su grano de arena, y entonces en ese trabajo armonioso es donde se produce el resultado. Hay 2 frases que una y otra vez se repiten en este capítulo. Una es junto a ellos, capítulo 3 y versículo 4, junto a ellos restauró Meremot. Junto a ellos se refiere a los que previamente se ha mencionado. Versículo 5, inmediato a ellos restauraron los tecoitas.
7, junto a ellos restauró Melatías. 8, junto a ellos, es decir, se trata de una labor, de una tarea en la que conjuntamente están todos trabajando, no sin ton ni son, cada uno por su cuenta, cada uno por su lado, sino de una forma ordenada. La otra expresión que aparece también varias veces en este capítulo es después de él. 3:16, después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuc. Versículo 17, tras él restauraron los levitas. Versículo 18, después de él restauraron sus hermanos. ¿Veis? Junto a ellos, después de él. Todo eso entonces nos habla de ese trabajo coordinado, entonces, que finalmente va a producir la recuperación de nuevo de las murallas. Pero como dijimos antes, cuando el pueblo de Dios se pone en marcha, el enemigo automáticamente también se pone en marcha. Y si ya hemos visto a esos dos personajes de 2:10, que nada más enterarse de que Nehemías ha llegado, ya están enojados por el asunto, ahora los vamos a ver vertiendo desprecio contra ellos. Capítulo 4, versículo 1, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Así que hay aquí todo un desprecio, un oprobio vertiendo hacia los judíos. Pero no solamente se queda en palabras, sino que se va a manifestar en hostilidad manifiesta. Versículo 7, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ya no es solamente daño con palabras, son palabras hirientes, evidentemente, sino que se trata de hacer daño físico, es decir, de impedir que todo esto se lleve a cabo. Además de los enemigos de fuera, de los enemigos extranjeros y externos, están los enemigos internos, porque a veces no solamente hay enemigos externos, sino que hay enemigos de dentro, y efectivamente aquí se presentan también. En el versículo 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, entre esos enemigos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Así que es una palabra de desánimo, es una palabra de desaliento, no dicha por enemigos, sino dicha por judíos mismos a los judíos que están trabajando en esta tarea. Y aquí ya es una palabra que puede hacer mucho más daño, porque después de todo a los otros sabes quiénes son y los ves venir y dices, bueno, esa palabra no hay que hacerle oídos sordos. Pero cuando es uno de tu propio pueblo el que te está diciendo que no merece la pena que sigas adelante con la tarea y el esfuerzo, porque al final no va a haber ningún resultado, eso sí que puede hacer daño. Sin embargo, vemos aquí la resolución, la fortaleza de Nehemías. Realmente es un hombre admirable en este sentido, que va a estar encarando todas estas dificultades, no solamente las palabras, sino también mediante hechos. Allí tenemos en el versículo 14: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Sí que es una palabra de exhortación, es una palabra de aliento, de ánimo de Nehemías, para que el ánimo de los que están trabajando allí no decaiga. Pero no solamente son palabras, sino que vamos a ver aquí también el esfuerzo mediante hechos
que van a efectuar. En el versículo 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Así que aquí tenemos no solamente a Nehemías haciendo frente a las palabras con palabras, palabras de insidia, palabras de desánimo, con palabras de ánimo, sino que también aquí preparando a todos estos que están trabajando en la muralla como albañiles, para que además de ser albañiles sean soldados, sean guerreros en caso de que venga el ataque. Versículo 23, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Hay mucho sudor aquí, hay mucho esfuerzo aquí empleado. En medio de toda esta situación, vamos al capítulo 5, y es un capítulo de contrastes. Cuando un pueblo está pasando por penurias, está pasando por dificultades, sorprendentemente, pero es la pura realidad, aparecen aquellos que podríamos denominar buitres, que vienen para aprovecharse de aquellos que lo están pasando mal. Están pasándolo mal, entonces necesitan préstamos, necesitan recurrir a donativos, se tienen que meter en deudas para sobrevivir, y aquí es donde están estos aprovechados que van a abusar de esta situación para enriquecerse a costa de aquellos que lo están pasando mal. Es lo que ocurre, por ejemplo, en una guerra. Ahora mismo, si nos desplazáramos a Ucrania, veríamos todos los contrastes del mundo que podamos suponer. Podremos ver a gente entregada, a gente altruista, gente generosa, que da su vida por los demás, y gente vil, gente que se aprovecha, gente que va a tratar de sacar lo más posible de aquellos que lo están pasando mal. Y esto es precisamente lo que estaba ocurriendo aquí. Capítulo 5 y versículo 2, o mejor 1. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Así que hay gente que ha perdido todo lo que tenía entregándolo para tratar de tener algo con lo cual vivir, e incluso han tenido que entregar a sus hijos e hijas como esclavos, venderlos como esclavos, para poder sacar también algo de dinero y que ellos también puedan vivir. Esta es la situación en la que aquí se encuentra el pueblo de Dios. Esto no es una cosa que está sucediendo entre los paganos, sino que es algo que está sucediendo en medio de estas circunstancias. Todo esto es una violación abierta de las leyes que había en los libros de Moisés. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 23, y versículo 19, dice:
no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Está terminantemente prohibido por la ley de Dios el exigir interés, que un judío exija interés a otro judío. Pero esto es precisamente lo que esta gente aquí en Nehemías 5 estaba realizando. Estaban exigiendo interés, poniendo este yugo sobre personas que ya lo estaban, familias que ya lo estaban pasando muy mal, poniendo este yugo, esta opresión, con tal de sacar ganancia. Y ahí es donde Nehemías va a intervenir, va a actuar, porque él tiene potestad, él tiene facultad de parte del rey Artajerjes como gobernador de Jerusalén para poner orden. Y efectivamente esto es lo que Nehemías va a efectuar aquí. Contrasta esta avaricia de estos que se están aprovechando de los necesitados con el desprendimiento y la generosidad que el propio Nehemías tiene. Versículo 14 de este capítulo 5: también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. ¿Qué quiere decir el pan del gobernador? El sustento al que el gobernador, Nehemías en este caso, tenía derecho. Nehemías tenía derecho a ser sustentado porque es un cargo público, es una autoridad y por lo tanto debería de ser sostenido por el pueblo. Pero en vista de la condición de su pueblo, Nehemías renuncia a recibir eso, porque eso supondría poner una carga sobre los suyos. Ahí tenemos otra vez en el versículo 18, y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas, también eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto, nunca requerí el pan del gobernador porque la servidumbre de este pueblo era grave. Es decir, es de lo suyo propio de donde Nehemías está viviendo. No está exigiendo a los demás a lo que él tiene derecho. Aquí tenemos la sensibilidad de este dirigente que contrasta con la avaricia de aquellos que estaban exigiendo todo ese interés a los que estaban en necesidad. Pasamos al capítulo 6 y aquí va a haber un cambio de estrategia del enemigo, que en vista de la fortaleza de los trabajadores que con una mano están trabajando el ladrillo y con la otra mano están sosteniendo la espada, en vista de esto, van a cambiar de estrategia y van a utilizar la maquinación. Versículo 2 del capítulo 6. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Es decir, era una trampa, era un lazo. Ven, sal de Jerusalén, nos vemos allí y nos entrevistamos. Pero la intención no es ninguna entrevista para hablar, sino que es algo para hacerle mal a Nehemías. Y cuando Nehemías se niega a prestarse a eso, entonces ellos vuelven a insistir, el enemigo insiste. 6:4. Enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo les respondí de la misma manera. La manera es: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Versículo 3. Así que aquí está el enemigo intentando esto para acabar con Nehemías, no lo consiguen, pero ahora viene la insidia, viene la calumnia. Versículo 6.
o 5 mejor. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Es todo falso, es todo una mentira. Ahora está muy de moda eso de las fake news, ¿no? Las mentiras, las noticias que se difunden por internet y por los medios de comunicación y que son mentiras abiertas. Bueno, pues aquí tenemos que esto no es nada nuevo, aquí tenemos una falsedad, porque en ninguna manera ellos están pensando ni en rebelarse contra el rey, ni tampoco Nehemías está pensando en ser el mismo rey, ni nada de eso. Pero, como dijimos ya cuando Zorobabel y aquel primer contingente calumnia, que algo queda. Siempre la calumnia puede dejar una huella, ¿no? Puede dejar un rastro. Pero Nehemías va a rechazar también estas acusaciones, son falsas, tú te lo estás inventando, todo esto. Y otra estrategia es el miedo. Versículo 10, vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte, sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Si Nehemías se deja dominar por esta palabra y se deja dominar por el miedo y se esconde en el templo, va a ser la ocasión para que sus enemigos digan: mira, mira qué gobernador, mira qué cobarde, que cuando llega el momento del peligro se asusta y se esconde, y es la ocasión entonces de denigrar a Nehemías ante los ojos de su pueblo. Pero aquí tenemos entonces cómo Nehemías vez tras vez está rechazando, está manteniéndose firme y resuelto, entonces rechazando todas las insidias del enemigo. Y así es como finalmente, después, en medio de todas estas dificultades, el muro se termina. 6:15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Menos de 2 meses el pueblo de Dios ha estado trabajando entre muchas dificultades y desalientos, pero la obra se ha hecho. Y aquí tenemos la fortaleza de Nehemías, que, como digo, es todo un ejemplo para nosotros. Saltamos, el capítulo 7 es la lista de los que volvieron con Zorobabel, es decir, la lista de los pioneros que habían vuelto 60 años antes, y así llegamos al capítulo 8. Y de nuevo aparece Esdras en escena. Esdras ha estado todo el tiempo aquí. Él llegó algo más de 10 años antes que Nehemías, por lo tanto él estaba aquí. Y ahora, en el capítulo 8, versículo 1, venido el mes 7, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel. Y tal como dijimos la semana pasada, aquí tenemos a Esdras el maestro, el ministerio de enseñanza. Y efectivamente el muro se ha terminado, el muro físico, pero ahora hay otro muro que ha de ser levantado. El muro físico es importante, sí, pero hay otro muro que, si cabe, es más importante todavía que el muro físico, y es el muro espiritual. Y ese muro es el muro que pone la palabra en nuestras vidas. El muro es lo que delimita
un terreno, ¿verdad? Es lo que delimita, y en ese sentido la palabra también es nuestra guía y nos sirve para delimitar lo que está dentro de la voluntad de Dios y lo que está fuera de la voluntad de Dios. Y lo mismo que el muro es protección y seguridad, la palabra de Dios también es nuestra protección y nuestra seguridad. Y aquí está entonces esta obra de Esdras por medio de la palabra. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Ya dijimos, el mes séptimo es el mes más importante del año. Primer día, día de año nuevo, el 10º día, día de la expiación, el 15º día, la fiesta de los tabernáculos. Pues aquí, el primer día de este mes es cuando Esdras trae la ley delante de toda la congregación. Versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Ahí tenemos a Esdras ejerciendo su ministerio de enseñanza. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. Fíjate, el púlpito no es un invento de hace unos pocos años que las iglesias empezaron a tenerlo. Es algo que ya viene de aquí. Es una ayuda, para mí es muy importante el púlpito. Es una ayuda. Hay predicadores que no necesitan púlpito, hay maestros que no necesitan púlpito. No sé cómo lo hacen, pero yo sí, yo quiero tener púlpito. A mí me es muy útil el púlpito. El escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asún, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y en este momento es cuando comienza la enseñanza. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Estamos aquí ante un texto que ha sido escrito 1000 años atrás. Fíjate, el poema del Mío Cid es el texto en castellano más antiguo que se conoce y es de hace 1000 años precisamente. Si leemos el poema del Mío Cid, muchas cosas no las entendemos. Otras sí, pero otras no, porque es del castellano que se hablaba hace 1000 años. Alguien nos tiene que explicar qué es exactamente lo que se está diciendo ahí. Pues esto es precisamente lo que aquí se está haciendo. Están poniendo el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y se está interpretando lo que la palabra de Dios escrita hace 1000 años tiene que decirles ahora, en la situación en la que se encuentran. Así que es una tarea de enseñanza y es una tarea de interpretación de la palabra. Esa interpretación tiene que ser hecha rectamente, lógicamente, para que no se enseñen cosas torcidas y falsedades, pero cuando esa interpretación es hecha con rectitud, entonces esa palabra va a servir de enseñanza para el pueblo de Dios. Allí tenemos el resultado de esta exposición de la palabra, que la tenemos en el versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es al Señor nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Eso quiere decir que la palabra no solamente ha entrado por el oído y se ha quedado en el cerebro,
sino que esa palabra ha entrado por el oído, ha pasado al cerebro y ha bajado al corazón, ha tocado sus corazones. Y es por eso, por lo que están llorando. Y esta es la diferencia entre la enseñanza de la palabra o la predicación de la palabra y una conferencia que tú puedas dar sobre astrofísica o lo que sea. Una conferencia es algo que entra por el oído y se queda en el cerebro. Y ya está. Y tú puedes decir, muy interesante lo que nos ha dicho el conferenciante. Pero la predicación de la palabra entra por el oído, pasa por el cerebro y baja al corazón. Y al bajar al corazón, transforma a la persona, transforma la vida de la persona. Si es alguien que está alejado de Dios, va a ser la manera para que se acerque a Dios. Si es alguien que se ha desviado, va a ser la manera para llamarlo a la conversión. Aquí tenemos cómo esta exposición de la palabra está produciendo resultado en el pueblo. Siempre que la palabra de Dios se predica, eso va a traer una consecuencia en el corazón de los que están atentos a esa palabra. Fíjate, hay un verbo que aquí aparece varias veces en este capítulo, que es el verbo entender. Versículo 7, al final del versículo 7, hacían entender al pueblo la ley. Versículo 8, Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo. Versículo 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras. Versículo 13, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Es imposible que algo que no entendemos pueda cambiar nuestras vidas o pueda traer un resultado o un efecto espiritual. Hay que entender, y para entender, el que expone la palabra tiene que explicarla de manera que la haga entendible y accesible a la gente. Si yo estoy hablando en una terminología y en un lenguaje técnico que solamente los que han ido a la universidad o los que han ido a seminarios o lo que sea me pueden entender, mal asunto. Me tiene que entender el que no sabe leer ni escribir lo mismo que el que haya hecho una carrera. La palabra de Dios es para todos y es tarea del maestro, de los maestros de la palabra, el que la gente pueda entenderla, porque solamente lo que se entiende es lo que se puede practicar y aplicar uno en la vida. En esta ocasión, después de todo esto, se celebró la fiesta de los tabernáculos. Versículo 17. Toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Una ocasión solemne. Y ahí tenemos en el capítulo 9, versículo 3, puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley del Señor su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios. De nuevo tenemos otra vez aquí la importancia de la palabra. El centro lo tiene la palabra. Después de que Nehemías ha reedificado los muros, ahora se trata de poner la palabra en su sitio, y la palabra tiene que ocupar el lugar central. Y allí está. Han leído el libro de la ley y como consecuencia de eso, la cuarta parte del día escucharon esa palabra, la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios. Dios me ha hablado
y como consecuencia de esa palabra que Dios me ha hablado, yo me quebranto y me humillo delante de Él y luego le adoro. Hay aquí un orden que no puede ser cambiado. Primero, Dios me habla. Segundo, yo me humillo. Y tercero, yo le adoro. Aquí tenemos la oración que Esdras va a pronunciar después de toda esta jornada de escuchar la palabra y de humillarse y de adorar a Dios. Y es una oración en la que Esdras hace un repaso de toda la historia del pueblo de Dios, comenzando con Abraham, su llamamiento y el pacto que Dios hace con Abraham de darle la tierra, la redención de Egipto, la provisión en el desierto, la rebelión de Israel en el desierto, la entrada en Canaán y las caídas subsecuentes de Israel después de haber entrado en Canaán y las consecuencias. Esdras hace un repaso a la historia basado en lo que la Escritura enseña. Y aquí tenemos una lección muy importante. La historia es una gran maestra. La historia es una gran maestra y de ella tenemos que sacar muchas lecciones provechosas para nosotros. En la historia están nuestras raíces, por lo tanto tenemos que conocerla para no tropezar en la misma piedra que nuestros antepasados tropezaron. Y aquí es donde se ha llegado a la situación actual, capítulo 9 y versículo 36. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. A consecuencia de todo esto, lo que van a hacer es elaborar un documento escrito con el cual se comprometen a poner por obra la palabra de Dios. Capítulo 10, o mejor 9, 38. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Hay una reacción. Señor, no queremos seguir como nuestros antepasados, no queremos continuar de esa manera, queremos comprometernos con lo que dice tu palabra. Y ese compromiso tiene 3 pivotes fundamentales. Primero, separación de extranjeros por medio de matrimonios mixtos. Capítulo 10 y versículo 30. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Primer compromiso. Lo de los matrimonios mixtos ya fue el quebradero de cabeza número 1, podríamos decir, del pueblo de Israel, y aquí ellos se están comprometiendo a decir, no queremos más seguir por esa vía. Segundo, santificación del sábado, 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año 7º dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. El sábado, el día de adoración, el día reservado de culto para Dios. Lo vamos a respetar. No nos vamos a dedicar a nuestros negocios, a nuestros asuntos particulares, a divertirnos. No, es para Dios. Tercero, sostenimiento del culto y del ministerio. Versículo 32. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la 1/3 parte de un siclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Versículo 37. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Porque ¿cómo se puede sostener culto si los que ministran ahí no tienen para vivir? Entonces es preciso que nosotros nos comprometamos al sostenimiento de esto.
3 grandes principios que ellos se comprometen por escrito a afirmar, y que son 3 grandes principios que siguen vigentes hoy. Una separación de los matrimonios mixtos, es decir, de no entrar en eso, porque se corre peligro mortal cuando uno contrae matrimonio con alguien que no es creyente. Segundo, santificación, en este caso del sábado. El sábado era el día de reposo, el día santo. Para ellos, 7º día, en el día que Dios descansó, pero nosotros tenemos el domingo, porque el domingo es el primer día de la nueva creación. El sábado era el 7º día de la primera creación, pero el domingo, o mejor dicho, el primer día de la semana, es el primer día de la nueva creación que se inaugura con la resurrección de Cristo. Por lo tanto, ese día, el domingo, es un día para el Señor. No es un día para decir, hago lo que quiero y me voy por aquí, por allá y lo empleo en mi propia satisfacción y entretenimiento y diversión, etc. Es el día del Señor. Tercero, el sostenimiento del culto y del ministerio. ¿Cómo va a haber maestros? ¿Cómo va a haber pastores? ¿Cómo va a haber evangelistas si no hay nadie que les esté apoyando, que les esté sosteniendo, para que puedan dedicarse enteramente a ese ministerio? Es muy difícil. Yo encontré que era imposible. Cuando yo tenía 30 años, yo estaba trabajando en una fábrica en el departamento de informática y me dieron la responsabilidad de jefe de departamento. Me llamaban por la noche. Cuando había una avería, aunque yo ya había cumplido mi horario, yo tenía que estar allí para solucionar el tema de la avería, porque el ordenador tenía que estar funcionando para pagar nóminas, para sacar la facturación, para sacar la contabilidad, y tú no podías decir, no, es que como hay una avería y ya he terminado mi jornada de trabajo, no va conmigo. No, tú tienes que estar aquí, no importa la hora que sea. Pero eso me creó un conflicto, porque yo ya tenía responsabilidad en la iglesia local donde estaba, y también tenía esta otra responsabilidad añadida en el trabajo que cada vez me consumía más horas y más energía mental. Y llegó un momento que tuve que decidir, o me dedico a esta profesión, a la informática, y yo estaba muy bien en aquella profesión y tenía un buen sueldo, o me dedico a lo que yo quiero dedicarme, que es a servir a Dios. Porque las dos cosas son incompatibles. Ha llegado un momento que ya no puedo con ellas. Y ahí fue donde tomé la decisión, juntamente con mi esposa, de dejar mi trabajo secular para dedicarme al servicio del Señor. Pero es porque también hubo un respaldo de gente que me apoyó. Y Reto fue una parte importante en ese aspecto. Capítulo 11. Vamos deprisa. Los habitantes de Jerusalén. Aquí tenemos una lista de aquellos que se quedaron a vivir en Jerusalén. Llama la atención una cosa. Uno diría, ¿cómo me gustaría vivir en Jerusalén? ¡Qué privilegio! ¡Qué maravilla! Sí, yo quiero vivir en Jerusalén. No era el caso. La gente prefería vivir en aldeas, en poblaciones, no en Jerusalén mismo, porque en aquellas aldeas y aquellas poblaciones había campos, había tierras de labranza, había ganado, por lo tanto había sustento que estaba asegurado. No así en Jerusalén. Jerusalén además era la ciudad principal, la capital, por lo tanto era la ciudad que en caso de ataque el enemigo se iba a centrar en ella.
Es decir, el vivir en Jerusalén requería un esfuerzo y una vigilancia y un sacrificio añadido. Todas esas ideas románticas de, ¡ay, qué bonito Jerusalén, qué bien se está allí y todo eso! No, estar allí supone un sacrificio y una entrega. Versículo 1, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Luego quiere decir que no había tantos candidatos que dijeran, cuenta conmigo, que yo me voy, sí, yo también. Y resulta que había tanta gente que al final sobraba para ir a Jerusalén. No, era lo contrario, había escasez de aquellos que querían vivir en Jerusalén. Vamos terminando, Nehemías capítulo 12, y tenemos aquí el día de la dedicación del muro, versículo 27. Para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Era una ocasión solemne. Lo mismo que el día de la dedicación del templo fue una ocasión solemne, ahora el día de esta dedicación del muro también es una ocasión solemne. Y se van a formar 2 coros, 2 grupos de personas que, viniendo unos de una parte del muro y otros de otra parte del muro, unos con Nehemías y el otro con Esdras, se van a encontrar los dos en la casa de Dios, en el templo. Aquí tenemos un ejemplo de 2 hombres de Dios, Esdras y Nehemías, muy diferentes en sus dones. Esdras es un maestro, Nehemías no es un maestro. Nehemías es un motor, es un organizador, es el gobernador. De la misma manera que Esdras no es eso. Son dones diferentes, pero están sirviendo al mismo Dios y a la misma causa, y no están haciendo competencia, no se están haciendo competencia entre sí, a ver quién es el más importante o cosas de esas, que lo único que traen son divisiones y problemas. Capítulo 13. Hace poco acabamos de leer que firmaron un documento, ¿verdad?, en el que se comprometían contra los matrimonios mixtos, a guardar el sábado y a sostener al ministerio y al culto. Va a durar poco el compromiso. En este capítulo 13, Nehemías tiene que ausentarse. Versículo 6. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y cuando vuelve Nehemías a Jerusalén, se da cuenta de lo que ha pasado. En su ausencia, todos los compromisos, todos, han sido quebrantados. Sostenimiento de los levitas, versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Quebrantamiento del sábado, versículo 15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Así que el día de reposo lo están empleando en sus propios asuntos, en sus propios negocios. ¿Y qué ha pasado con los matrimonios mixtos? Versículo 23. Espérate. Sí, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico,
sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Todos los compromisos, en ausencia de Nehemías, han quedado rotos. Nos acordamos cuando vimos el libro de Jueces de una verdad. Mientras el juez vivía, más o menos, el pueblo de Dios andaba rectamente. En el momento que el juez, el gobernante, moría, el pueblo de Dios se corrompía. Vez tras vez era así. Y aquí es lo que pasa. Nehemías se ausenta y en su ausencia todo el mundo se relaja y todo el mundo está quebrantando lo que en un momento dado se ha comprometido. Aquí vemos cómo la tendencia al mal está arraigada profundamente en nuestros corazones y cómo es necesario que continuamente estemos vigilando para combatir y erradicar toda esa tendencia al mal. Y eso es lo que Nehemías, a su regreso, va a hacer aquí, volver a poner en orden todas las cosas. Vamos a pasar al libro de Esther. Esther vive aquí, es bajo el reinado de Asuero, son 20, 30 años antes de la llegada de Esdras y de la llegada de Nehemías. El monarca que vive allí, o sea, que gobierna, en el imperio persa, se llama Asuero. Asuero, la palabra, el nombre significa rey león, pero es rey poderoso, rey fuerte. Esther tiene una particularidad, mejor dicho, tiene dos particularidades. Una, es un libro donde el nombre de Dios no aparece. Ni Dios, ni Señor, ni Jehová, ni Altísimo, ni Todopoderoso, nada. El nombre de Dios no aparece. Esa particularidad la comparte con el libro de Cantar de los Cantares, que es otro libro en el que el nombre de Dios no aparece por ninguna parte. Es razón por la que este libro de Esther y el de Cantar de los Cantares, algunos pusieron en duda su canonicidad, o sea, su derecho a estar en la Biblia, por esta razón de que el nombre de Dios no aparece ahí. Y la segunda particularidad del libro de Esther es que desde Josué hasta aquí, todos los libros que hemos visto, los sucesos acontecen en la tierra de Israel, en el territorio de Israel. Aquí no. Los sucesos no acontecen en el territorio de Israel, sino que acontecen fuera, en la capital del imperio persa, entonces, que es allí en Susa. El nombre del libro se debe evidentemente a la protagonista, que es Esther, y el parentesco que hay entre Esther y Mardoqueo lo tenemos en capítulo 2 y versículo 7. Y había criado a Hadasa. El nombre Hadasa significa mirto en hebreo, es un nombre hebreo, es decir, Esther, y Esther no es hebreo, Esther es un nombre persa y significa estrella, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces Mardoqueo y Esther son primos, pero tenía que haber una diferencia de edad muy notable entre él y ella, porque él la adopta como hija. Por lo tanto, Mardoqueo es un hombre ya avanzado en edad, mientras que Esther es una muchacha. Esther es un libro de caídas y ascensos. La caída de Vasti, la esposa de Asuero, va a propiciar el ascenso de Esther. El ascenso de Amán, el enemigo de los judíos, hace previsible la caída de Mardoqueo y de los judíos. Pero la caída de Amán hace posible el ascenso de Mardoqueo y de los judíos. Así que es un libro de caídas y de ascensos.
Hay 5 personajes principales en hay 6. Lo que pasa es que hay 5 que se ven visibles y hay uno que es invisible. Los personajes principales son Vasti, Asuero, su marido, Amán, el enemigo de los judíos, Mardoqueo y Esther. Esos son los 5 personajes de carne y hueso principales en este libro. Pero hay un personaje real, pero que está invisible, que es Dios, que es el que está moviendo los hilos detrás de todo. Por eso, aunque el nombre de Dios no aparezca en este libro, sí que su presencia y su influencia y su soberanía y su propósito están presentes en este libro. Una palabra que aparece hasta 19 veces en este libro es la palabra banquete. Banquete. Parece una palabra que no tiene demasiada importancia, pero ¿sabes una cosa? Esa palabra nos va a servir de guía para poder conocer el relato de todo este libro. En un banquete, en el primer banquete, se produce la caída de Vasti. Allí tenemos en el capítulo 1 y versículo 12, mas la reina Vasti no quiso complacer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira, porque es en un banquete que Asuero ha organizado y donde están todos sus invitados, donde manda llamar a su mujer para que los demás entonces la admiren. Y entonces es cuando ella se niega a comparecer a lo que su marido le ha dicho. En ese sentido, a Vasti se le puede aplicar lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 11 y versículo 22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. ¿Era una mujer hermosa Vasti? Sí. Pero le falta entendimiento, le falta sabiduría. Y eso es precisamente lo que va a ocasionar su caída, su ruina. Primer banquete, la caída de Vasti. Segundo banquete, el ascenso de Esther, capítulo 2 y versículo 18. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. El banquete de Esther, porque Esther ha sido tomada como esposa por Asuero y por lo tanto es reina. A diferencia de Vasti, o mejor dicho, Esther y Vasti se parecen en una cosa, que ambas son muy guapas, muy hermosas, pero hay una diferencia entre ambas. Vasti, como hemos visto, es una mujer que le falta entendimiento y sabiduría, mientras que Esther tiene entendimiento y tiene sabiduría. Tercer banquete, el banquete preparatorio de Esther, que cuando se entera de los planes de Amán, que es el enemigo de los judíos, es el enemigo de Mardoqueo y quiere destruir a Mardoqueo, y cuando se entera que es judío quiere destruir a todos los judíos, entonces Esther va a invitar a Amán a un banquete con ella y con el rey, con Asuero. Dicho de paso, Amán prefigura a todos aquellos gobernantes que a lo largo de la historia han tratado de exterminar al pueblo judío. El primero que tenemos constancia en la Biblia fue Faraón en el tiempo de Moisés, cuando ordenó un genocidio que era de echar todos los niños varones recién nacidos al río Nilo. Pero ese hombre, Faraón, actuó más por miedo, por temor, que por otra cosa, no sea que el pueblo de Israel crezca en número
y vengan los enemigos y se una a ellos y se marchen de aquí. Faraón actuó por miedo, pero era enemigo de los judíos. Amán no actúa por miedo. Amán actúa por puro odio contra los judíos para tratar de exterminarlos del todo. Y como digo, Amán es el símbolo de todos aquellos gobernantes, y hubo uno hace unas cuantas décadas aquí en Europa que tuvo la intención también de exterminar a todos los judíos. Amán entonces es ese. Amán es el símbolo de la maldad, ¿no? del orgullo. En ese banquete preparatorio al que Esther invita a Amán, eso hace pensar a Amán que él tiene el favor, está teniendo el favor no solamente de Asuero, sino también de Esther. Hay un cuarto banquete, que es el segundo al que Esther le invita, capítulo 7, versículo 1, fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y es en este banquete, segundo banquete al que le invita a Amán, donde Esther se va a jugar el todo por el todo. Si Asuero se pone de su lado, si su marido se pone de su lado, Esther y el pueblo judío están salvados. Si Asuero se pone del lado de su primer ministro, Amán, Esther está perdida y también su pueblo está perdido. Aquí vemos la valentía, la fuerza y la resolución de esta mujer. Realmente a esta mujer le cuadra perfectamente lo que dice Proverbios 31:10. Mujer fuerte, nuestra traducción dice mujer virtuosa, pero ya dije en su momento que esa palabra virtuosa sería mejor traducirla como mujer fuerte. ¿Quién la hallará? Y aquí tenemos a Esther como prototipo de esa mujer fuerte. Ya lo vimos en el caso de Débora, otra mujer fuerte. Ya lo vimos en el caso de Ruth, otra mujer fuerte y decidida que va a sacar adelante lo que parecía que era una ruina de familia, gracias a su determinación va a salir adelante. Pues aquí tenemos a esta mujer valiente que toma el riesgo de incluso poder perder su propia vida para poder salvar la vida de su pueblo. El banquete decisivo de Esther, en el que ella denuncia. Versículo 3, entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, sea hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para ser siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es? ¿Y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Es una palabra aquí de valor y de resolución, en la que, como digo, todo depende de la reacción que Asuero vaya a tener. Pero como hemos dicho, aparte de estos 5 personajes principales de carne y hueso, hay uno que no es de carne y hueso, pero que está ahí también guiando los acontecimientos. Y en ese sentido se le puede aplicar lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 21 y versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor. A todo lo que quiere lo inclina. De la misma manera que un agricultor las aguas las lleva por donde él quiere para regar el campo, sus campos, y así hace la distribución de ese agua. De la misma manera, dice aquí este texto,
que es como Dios entonces está moviendo el corazón del rey. A todo lo que quiere lo inclina. Y es interesante que la noche en la que Amán ya estaba decidido a acabar con Mardoqueo y con los judíos, esa misma noche se le fue el sueño a Asuero. Fíjate, se podía haber quedado dormido como un tronco, pero no, se despertó. Y al despertarse, podía haber llamado a unas bailarinas para que lo entretuvieran, o podía haberse ido a pasear por los jardines del Palacio Real o hacer cualquier cosa, pero no. Lo que hizo fue pedir el libro de las crónicas del Imperio Persa, y allí es cuando lee acerca de lo que Mardoqueo ha hecho al denunciar un complot que se había levantado contra la vida de Asuero. Entonces, todo esto parecen casualidades pequeñas, detalles insignificantes pero no son casualidades. Aquí es ese sexto personaje invisible pero real, que es Dios, el que está guiando todos estos acontecimientos para finalmente llevarlos al propósito de acabar con el enemigo de los judíos y librar a su pueblo de toda esa amenaza. Estábamos hablando de los banquetes, ¿verdad? 19 veces aparece la palabra banquete. No voy a leer aquí 19 veces los textos, pero ya vamos por el banquete decisivo de Esther, donde ella denuncia es este malvado Amán el que ha organizado todo este complot. Tenemos también el banquete de victoria de los judíos en el capítulo 8 y versículo 17. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Una vez que Amán es colgado en la horca que había preparado para Mardoqueo, y una vez que el rey Asuero ha emitido un decreto para que los judíos puedan defenderse en esa fecha fatídica del día 13 del mes de Adar, entonces es cuando se produce la victoria de los judíos que organizan este banquete. Y más todavía, en el capítulo 9 y versículo 22, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y este día es precisamente la fiesta de Purim, que hasta el día de hoy los judíos siguen celebrando. Más o menos en el mes de diciembre es cuando se celebra esta fiesta. Es una ocasión gozosa y festiva para recordar la liberación del pueblo judío y la derrota del enemigo mortal, de los enemigos mortales que los judíos tenían. Lo que pasa es que en esta fiesta de Purim actualmente se cometen muchos excesos. No es una fiesta que precisamente en el que la santidad esté presente, sino que, bueno, ya sabéis, la alegría a veces, si no se tiene cuidado, puede llevar a cosas que no son precisamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que ese día 13 del mes de Adar, donde Amán había echado suertes para ver qué día era el más propicio para destruir a los judíos, ese día es el día en el que los enemigos de los judíos son derrotados y ellos tienen la victoria. Es algo parecido a lo que ocurrió en el Mar Rojo. El Mar Rojo parecía la tumba de Israel y la victoria de Faraón, ¿verdad? Sin embargo, el Mar Rojo fue la tumba de Faraón y la victoria de Israel.
La providencia de Dios es el atributo, la facultad de Dios que vemos a lo largo de este libro de Esther, y también la soberanía de Dios, que es quien está dirigiendo los acontecimientos por encima incluso de alguien tan poderoso como pueda ser Asuero, o tan poderoso como pueda ser Amán o cualquier otro. Y de esta manera es como llegamos al final de esta larga etapa de todos estos libros que hemos estado dando durante todos estos meses. Aquí la terminamos. Volvemos, si Dios quiere, en septiembre. Como ya anuncié hace 2 o 3 semanas, no vamos a continuar con Job, Salmos y Proverbios, sino que vamos a irnos directamente a los profetas. Vamos a empezar por Isaías, seguimos con Jeremías, etcétera, porque ahora tenemos más frescos a los profetas, ya que los hemos estado viendo en los libros de Reyes y de Crónicas. Por lo tanto, vamos a ir. Entonces, los deberes que os mando para este verano son que vayamos leyendo los libros de los profetas. Si cada día podemos ir leyendo unos capítulos, pues entonces cuando lleguemos en septiembre tendremos Isaías. Muy bien, pues que el Señor os bendiga y hasta la vuelta, y que Dios os guarde también en este tiempo de verano. Reveladas en Cristo Jesús, recordaremos, adoraremos, conforme a su gran amor. Recordaremos, adoraremos, pues grande es su fidelidad.